Hoy vamos a hablar de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla que marcó el primer gran fracaso de la Alemania nazi en su campaña contra la Unión Soviética. Hoy en Memorias de Pez nos toca hablar de la batalla de Moscú. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y antes de meternos en vereda vamos a ver cómo está la cosa en Europa. En este momento, el continente se encontraba sumido en uno de los conflictos más destructivos de la historia. Desde 1939, la guerra había devastado numerosas naciones y había transformado el paisaje político y social de Europa. La invasión alemana de Polonia marcó el inicio del conflicto y desde entonces el avance de las fuerzas del eje fue casi imparable. Con la caída de Francia en junio de 1940 y la batalla aérea sobre Gran Bretaña, Alemania había demostrado su poderío militar y su determinación para dominar Europa. Sin embargo, el año 1941 trajo consigo un nuevo y ambicioso objetivo para Hitler: la Unión Soviética. Creyendo que el régimen de Stalin estaba al borde del colapso y que la conquista sería rápida y decisiva, Alemania lanzó la Operación Barbarroja en junio. Sí, la operación trataba de conquistar la Unión Soviética. Este gigantesco frente de batalla se extendió desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, con millones de soldados alemanes y soviéticos enfrentándose en un conflicto que prometía ser despiadado. A medida que el verano se convertía en otoño, el alto mando alemán preparó una nueva ofensiva destinada a capturar el corazón político y militar de la Unión Soviética: Moscú. Bajo el nombre de Operación Tifón, que arrancó el 30 de septiembre de 1941, el ejército alemán lanzó una masiva ofensiva sobre la Rusia centro-occidental con el objetivo de hacerse con el control de Moscú antes de la llegada del invierno. Aproximadamente el eje desplegó 1 millón de soldados, 1.700 tanques, 19.000 cañones y 599 aviones. Y por parte del Ejército Rojo había unos 800.000 soldados, 770 tanques, 9.150 cañones y 400 aviones. La Operación Tifón se lanzó desde el oeste de la Unión Soviética, iniciada con un intenso bombardeo de artillería y ataques aéreos. Este asalto inicial desmanteló rápidamente las defensas soviéticas, permitiendo a los tanques Panzer, bajo el liderazgo del general Heinz Guderian, romper las líneas del frente con facilidad. Además, este avance fulminante interrumpió las comunicaciones entre el Ejército Rojo y el Kremlin, el centro del gobierno ruso, dejando a las fuerzas soviéticas desorganizadas y vulnerables. Los tanques Panzer avanzaron rápidamente, logrando tomar la ciudad de Orel el 3 de octubre. Tal era el caos que se generó que los habitantes de Orel, desinformados y confundidos, llegaron a recibir a los alemanes como si fuesen soviéticos. Los siguientes objetivos de los alemanes fueron Vyazma y Briansk. Al principio, la situación fue complicada para los alemanes por un fenómeno estacional, la Rasputitsa, unas lluvias otoñales que convirtieron todos los caminos en barro. Este barro hizo que muchos blindados y camiones alemanes fuesen inservibles, así que estos tuvieron que utilizar caballos y buscar rutas alternativas. El 7 de octubre las fuerzas alemanas habían rodeado completamente las unidades soviéticas en Vyazma, creando una gran bolsa de tropas aisladas. Una situación similar se dio en Briansk. El intento de rescate por parte del Frente de Reserva soviético fracasó, y solo unos pocos soldados lograron escapar. Mientras, el 8 de octubre, los alemanes cruzaron el río Ugra y se acercaron a Kaluga, haciendo imposible cualquier rescate de las tropas atrapadas soviéticas. Poco a poco, las fuerzas alemanas se iban acercando a Moscú. Georgy Zhukov, el general victorioso en la batalla de Kangin Gol contra Japón en 1939, fue convocado de urgencia para liderar al Ejército Rojo, esperando que repitiera su anterior hazaña. Y así se celebró una reunión del Comité de Defensa del Estado, entre los que estaba Zhukov, el político Georgy Malenkov y el ministro de Asuntos Exteriores Vladislav Molotov. En la reunión decidieron reorganizar las defensas, retrasaron el frente desde el norte hasta el sur, abarcando Mozaisk, Borodino y Kalinin. La idea de estos movimientos era aproximar las rutas de suministros y comunicaciones al frente de batalla. Se estableció también una nueva línea defensiva de 215 kilómetros ante Moscú, custodiada por 90.000 soldados. Esta línea logró detener el avance alemán en las fortificaciones junto a los ríos Lama y Moskva. Pero el 12 de octubre el ejército alemán reanudó su avance, tomando Sichevka y Zubsov. Después cayeron Kaluga, Kalinin, Turginovo y Borovsk. El 15 de octubre la guarnición de Borodino se rindió, hecho que los alemanes usaron como arma propagandística, recordando la batalla de Borodino, liderada por el ejército francés de Napoleón en 1812. 3 días más tarde los alemanes capturaron Maloya-Solalavets, Mozaisk y Narofromisk, cubriendo un total de 250 kilómetros desde el inicio de la Operación Tifón. El 23 de octubre marcó el colapso del Ejército Rojo, con la rendición de las bolsas de Briansk y Vyazma.
Durante la batalla, 5 ejércitos soviéticos fueron devastados y 700.000 soldados murieron o fueron capturados, lo que representó la pérdida de 9 de cada 10 defensores de Moscú. La situación era desesperada y parecía que solo un milagro podría salvar a la capital de la Unión Soviética de la inminente invasión alemana. Al verse incapaz de sostener su posición, el Ejército Rojo tuvo que retroceder, acercándose más a Moscú. En respuesta a la inminente amenaza, el 2 de octubre se declaró el estado de sitio en Moscú y comenzó la evacuación masiva de aproximadamente 2 millones de habitantes hacia zonas más seguras como Kazán y los Montes Urales. Con la ciudad en alarma, el Comité Central del Partido Comunista, el Comité de Defensa del Estado y varios diplomáticos cerraron sus oficinas y se dirigieron a Kuibyshev. Las rutas de evacuación se saturaron rápidamente, sumiendo a la población en el caos. El pánico desencadenó disturbios, robos y saqueos en tiendas de alimentos, mientras las fuerzas de la policía estatal, la NKVD, luchaban por mantener el orden. En un esfuerzo por salvar los bienes preciados de la nación, todos los tesoros, reservas bancarias y hasta el mismísimo cadáver momificado de Vladimir Lenin fueron evacuados. Pero no todo estaba perdido. Bajo el lema de la Gran Guerra Patria, el fervor nacionalista se intensificó en Moscú. La ciudad movilizó a más de 500.000 de sus habitantes, en su mayoría mujeres, para construir defensas exteriores que incluían una triple alambrada de 112 kilómetros, una zanja anticarro de 160 kilómetros de largo y un montón de emplazamientos para cañones y ametralladoras. Paralelamente se formó una milicia popular compuesta por 12.000 voluntarios distribuidos en 25 batallones de trabajadores y 100.000 personas recibieron formación militar en sus tiempos libres. Muchos adolescentes fueron reclutados a través de la Liga Juvenil Comunista y se movilizaron 17.000 enfermeras para asistir en los hospitales, donde además se realizaron campañas de donación de sangre. Se llevó a cabo una colecta que reunió 700.000 abrigos y 450.000 paquetes que incluían alimentos, ropa interior, botas de fieltro y gorros de piel con orejeras. Además, Mongolia Exterior, bajo la iniciativa de su mariscal Khorlogin Choibalsan, envió ayuda que consistía en material bélico y vestimenta militar. Gracias a la intensa movilización del pueblo soviético, el ejército alemán puso el pie en el freno. A esto se sumaron las lluvias torrenciales típicas de la Rasputitsa, que dejaron algunos vehículos, artillería y caballos atrapados en el lodo, aumentando el desgaste de recursos y combustible que los alemanes ya venían sufriendo desde el inicio de la Operación Barbarroja. La resistencia rusa también se endureció, con tácticas innovadoras como el uso de perros con explosivos que se detonaban al acercarse a los tanques enemigos y con algunos actos de valentía como el de los 28 soldados en una trinchera en Dubosekovo, quienes con simples bombas de mano lograron destruir 12 Panzers antes de morir. El 14 de noviembre de 1941, Moscú sufrió el mayor bombardeo aéreo hasta la fecha. Una formación de 245 aviones alemanes, incluyendo 190 cazas y 55 bombarderos, causó enormes daños en edificios y viviendas, y también numerosas bajas entre los civiles. Aunque muchos fueron advertidos por las sirenas y lograron refugiarse en sótanos y estaciones de metro. La Luftwaffe alemana también intentó destruir a la aviación soviética en tierra, atacando los aeropuertos cercanos, pero la mayoría de los aviones soviéticos lograron despegar antes del ataque. El cambio en las condiciones climáticas con la llegada del invierno fue un factor decisivo en el frente del este. La Wehrmacht estaba atrapada, carecía de preparativos adecuados para soportar el frío que oscilaba entre los -28 y los -35 grados. Los vehículos y el armamento se congelaban y las operaciones militares se ralentizaron. Los tanques y camiones quedaban atrapados o inoperativos debido a la falta de lubricantes y anticongelantes apropiados. En contraste, los soldados soviéticos, acostumbrados a su clima invernal y que se encontraban mejor equipados para estas condiciones, comenzaron a tener mayor ventaja. Además, la inteligencia soviética fue consciente de que Japón no pretendía atacar a la Unión Soviética, así que Stalin pudo traer a sus divisiones siberianas del Extremo Oriente. La situación en el frente se complicó aún más para los alemanes cuando sus suministros empezaron a escasear, y la imposibilidad de avanzar y asegurar nuevos territorios agravó la falta de recursos. Las líneas de suministro se volvían un objetivo constante para los ataques de guerrillas y también para las ofensivas soviéticas, poniendo a las fuerzas alemanas en una posición cada vez más precaria. A pesar de las dificultades extremas y las recomendaciones de sus generales para adoptar una postura defensiva, Hitler insistió en continuar el asalto a Moscú. A medida que el invierno se asentaba aún más y las temperaturas continuaban cayendo, el ejército alemán se encontró enredado en una guerra de desgaste.
Mientras tanto, los soviéticos aprovecharon para reforzar sus defensas y se prepararon para lanzar contraofensivas que, spoiler, llevarían a los alemanes no solo a detener su avance, sino a comenzar una larga y ardua retirada, marcando así un punto crucial en el frente oriental y en el curso general de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que los grupos de reconocimiento alemanes llegaron a ver Moscú con sus propios ojos, la renovada fuerza soviética fue impulsada también por los recién llegados refuerzos siberianos y el formidable poder de fuego de los tanques T-34 y los lanzacohetes Katyusha. Y así, la Unión Soviética contraatacó. El 6 de diciembre, el frente occidental del Ejército Rojo lanzó un asalto devastador que desmanteló las primeras líneas defensivas alemanas. Varias divisiones alemanas sufrieron pérdidas graves y se vieron forzadas a retroceder de manera caótica. Simultáneamente, el frente sudoccidental se unió al asalto, desplegando al 10º Ejército Soviético, que rápidamente encontró resistencia cerca de Mijayov. Aquí, las tropas alemanas cercanas al cerco lograron escapar por poco, pero perdieron 70 tanques. En los días siguientes, el Ejército Rojo liberó sucesivamente pueblos y ciudades que habían estado bajo ocupación alemana. Krinkovo, el embalse de Istra, Uzlovaya, Bogorodisk. Cada avance soviético no solo recuperaba territorio, sino que también fortalecía el espíritu y la moral de la nación. El ímpetu soviético no disminuyó y el 12 de diciembre las fuerzas del 5º Ejército Soviético tomaron Solnechnogorsk. La ofensiva continuó al día siguiente en Klin, que finalmente cayó en manos del Ejército Rojo. Ante esta implacable embestida, la postura defensiva alemana resultó insuficiente, obligando a una retirada apresurada hacia una nueva línea defensiva. El último gran esfuerzo del Ejército Rojo en diciembre de 1941 incluyó una audaz operación que atravesó el río Oka y que terminó con la recuperación de Kalinin. Apenas 3 días después, los soviéticos lograron recuperar la aldea de Palashkino. Mientras tanto, en el frente cerca de Tula, los alemanes iniciaron la retirada, aunque no fueron perseguidos inmediatamente por las fuerzas terrestres soviéticas debido a los bombardeos de los Stuk alemanes. Sin embargo, esta superioridad aérea permitió que la mayoría de las tropas alemanas se retiraran utilizando 102 aviones de transporte Junkers Ju-52. Aunque bueno, algunos se tuvieron que retirar a pie. En enero del año 1942, las fuerzas soviéticas se detuvieron. Exhaustas pero victoriosas, después de haber empujado al enemigo a más de 140 kilómetros de Moscú. Por fin, la batalla de Moscú había terminado. Desde luego, las bajas para ambos bandos fueron importantes. La Unión Soviética sufrió 1.280.000 bajas, entre 650.000 muertos y 630.000 prisioneros. Por no hablar de un número indeterminado de heridos, mientras el eje sufrió 581.000 muertos, además de la pérdida material de 1.300 tanques, 2.500 cañones y sobre 5.000 vehículos. Y ahora, el turno es para ti. ¿De qué batalla queréis que hablemos próximamente? ¿Creéis que la batalla de Moscú podría haber tenido otro final si el invierno no hubiera sido tan duro? Nos vemos en los comentarios. Por lo demás, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos episodios. Así que un saludo y hasta la próxima.